Buenas noches, amada iglesia. Qué gusto estar con ustedes aquí en este programa Escogidos. Mi nombre es Sonia Hoyos y es una alegría para mí poder estar con cada uno de ustedes. Quiero darle la bienvenida a todos los líderes, discípulos, todos aquellos que son miembros de célula, aún aquellos que quizás se están conectando por primera vez. Queremos darte la bienvenida y queremos también animarlos a cada uno de ustedes que puedan compartir esta transmisión en su muro de Facebook, que aún puedan enviar este link a sus grupos de WhatsApp, a sus familiares, a todas aquellas personas que tienen ahí como contactos, porque sé que van a recibir un consejo sabio de parte de Dios, una palabra de gran bendición. Así que los animo a que puedan compartirlo. Y saben, iglesia, hemos salido de un fin de semana muy poderoso. Este último fin de semana hemos sido como iglesia entrenados. Toda la iglesia, nuestras sedes, estuvimos en un entrenamiento tan poderoso, intensivo de la Visión G12. Y a mí me gustaría saber si tú fuiste parte de este entrenamiento. Escribe aquí en los comentarios, yo estuve ahí, cuéntanos qué aprendiste. De repente te diste cuenta que habían cosas que estabas haciendo mal en la visión, que no lo estábamos haciendo bien. Cuéntanos, sería un gusto poder leerte, de verdad. Y ha sido un tiempo poderoso en este entrenamiento. A partir de este momento sabemos que vamos a hacer las cosas de la manera correcta. Sabemos que vamos a entrar en un tiempo de crecimiento, de multiplicación, pero también en un tiempo de levantar líderes que quieran tomar esta nación en el nombre del Señor Jesús. Así que bueno, si ya estás preparado, si estás listo, te animo a que busques un lugar donde puedas estar súper atento y escuchar lo que Dios quiere hablarte en esta noche. Y una vez más te animo a que compartas con todos tus contactos esta transmisión. Y bueno, estamos listos para comenzar, pero ¿qué les parece si primero le entregamos este tiempo a Dios con un tiempo de adoración?
Wow, qué tremendo tiempo de adoración. Qué importante es poder comenzar estos tiempos adorando al Señor con todo el corazón para que así nuestras vidas y nuestro corazón pueda estar sensible para esa palabra que el Señor quiere traernos en esta noche. Así que quiero animarlos una vez más que puedan compartir esa transmisión con todos sus amigos, sus discípulos, sus familiares, que nadie se quede sin escuchar esta palabra que sé que será de gran bendición para cada uno de los que lo escuchen. Y bueno, para comenzar esta noche, quiero presentarles a nuestro invitado. Nuestro invitado en esta noche es el pastor Daniel Hoyos. Buenas noches. Hola, 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 y buenas noches a todos. Y decirles que muchas gracias y también es una gran bendición poder compartir con todos los que nos están viendo y oyendo y sobre todo que están con ese deseo de poder ser inspirados y conquistar lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Excelente, es una alegría poder estar aquí con el pastor Daniel. Él es el pastor Daniel, pero también es mi esposo. Es mi esposo y hoy queremos poder compartir, ¿no? Este es el tema de la célula que lo hemos compartido toda la semana, pero qué importante es poder retroalimentarnos, ¿verdad? Y darle seguimiento a esta enseñanza. Y hoy tenemos un tema muy importante, muy poderoso. Vivimos tiempos en los cuales vemos hogares destruidos, familias destruidas, familias disfuncionales, tiempos donde como que vemos que a veces de repente los hijos se les escapan de las manos a los padres y de repente los padres no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, ¿verdad? Pero qué importante es saber que en Dios tenemos respuesta, que Dios nos ha dado promesas que son sí y amén, promesas de bendición para la familia, promesas de bendición para el hogar. Y es por eso que hoy vamos a compartir el tema de restauradores de casas. Escribe ahí en los comentarios: yo soy un restaurador de mi hogar, yo soy un restaurador de mi casa. Y cuando hablamos de restauración, hablamos de volver, en pocas palabras, al estado original, en este caso podría ser de repente algún artefacto, alguna obra de arte, una pintura, pero en este caso estamos hablando específicamente de restaurar nuestros hogares. Y hay una promesa poderosa que tenemos en la Biblia, que está en el libro de Isaías, capítulo 58, verso 12. Les recomiendo que lea todo el capítulo. Pero vamos a centrarnos en este versículo que dice así, mire la promesa de parte de Dios, dice: de generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas en otros tiempos intransitables. Aquí hay una promesa tan poderosa de parte de Dios que nos dice que seremos conocidos, no solamente nosotros, sino nuestros hijos. Nuestra descendencia será conocida como restauradores, reparadores, edificadores. Y yo quiero que ahí tú puedas escribir qué entiendes por esta palabra, porque hay mucha promesa acá. Quizá de repente venimos de hogares donde decimos: no, vengo de un hogar destruido, roto, abandonado, de la manera que podamos decirlo, ¿verdad? Del trasfondo en el cual venimos, pero Dios nos da esta promesa. Somos llamados a ser restauradores, somos llamados a ser reparadores de nuestros hogares. Y como cristianos y como iglesia, somos llamados a restaurar también el lugar donde estamos. En donde nos encontremos, somos llamados a llevar esa restauración. Y Pastor Daniel, yo creo que quizá todos en algún momento hemos tratado de restaurar algo. ¿A quién en la casa no se le de repente dañó un artefacto, algo, hasta un juguete de los hijos, algo en la casa o una pared y necesitaba que ser restaurada? Y en nuestras propias fuerzas podemos querer restaurarlo, podemos querer arreglar la situación, pero muchas veces no logramos hacerlo, ¿verdad? Porque lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿verdad? Pero hay 3 preguntas que nos van a ayudar muchísimo a poder entender y llegar a ese punto de cómo restaurar nuestros hogares. Y me gustaría que estas 3 preguntas que tenemos aquí nos pudieras compartir esa primera pregunta que debemos hacernos todos aquellos que están escuchando el programa.
Sí, claro que sí. Y como tú lo has dicho, somos llamados a restaurar, ¿no? Y es lo que es muy interesante, justo lo veía, ahora lo recuerdo en un documental, que a veces los procesos de restauración, sobre todo restauración de pinturas o restauración de materiales ya antiguos como catedrales, como bueno, qué sé yo, a veces toma su tiempo, no siempre la restauración es pronta o instantánea. A veces hay procesos de restauración que pueden demorar meses, inclusive superar el año, dependiendo de qué es lo que vayas a restaurar. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno quiere que las cosas se restauren o que vuelvan a ser como antes prontamente, rápidamente, y no es así. Creo que una de las cosas que necesitamos es tener paciencia. La paciencia es un ingrediente básico que nos va a ayudar a poder ver esa meta de restauración, esa meta de poder volver a vislumbrar con ese brillo lo que queremos restaurar, pues en el tiempo exacto. Y justo como tú dijiste, la primera pregunta, porque hay tres preguntas que debemos hacer, creo yo, tres preguntas como de diagnóstico, si es que queremos ver verdaderamente esa área, esa persona, nuestra familia, como tú lo comentabas, aún nuestros sentimientos restaurados. Y la primera pregunta es, ¿por qué haces las cosas? Vuelvo a repetir, ¿por qué haces las cosas? Y creo que esta pregunta encierra ¿cuál es tu motivación por el que haces lo que estás haciendo? Entonces, ¿cuál es tu motivación por el cual tú te casaste con tu cónyuge? ¿Cuál es la motivación por el cual tú fuiste papá o mamá? ¿Cuál es la motivación por el cual aceptaste ese trabajo o estás laborando en ese trabajo? ¿Cuál es la motivación? Y así podríamos seguir enlistando. Y esta pregunta de diagnóstico, la primera, ¿por qué haces las cosas?, nos tiene que llevar a reflexionar cuál es nuestra motivación. Y algo que es muy importante, el salmista David dijo, escudriña, oh Dios, mi corazón y ve si hay caminos de perversidad. Porque la palabra lo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces encontramos personas que tienen un gran inicio, un inicio donde sus emociones están involucradas, un inicio donde de repente al comienzo todo es alegría, pero luego con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, se pierde esa pasión. Por ejemplo, en el matrimonio se pierde ese fuego del romanticismo, de repente ya se pierde esa paciencia con los hijos, de repente comienzan a suceder varias cosas alrededor del matrimonio, del cónyuge, de los hijos, aún de los sentimientos, y es como que esa relación comienza a envejecerse. Porque, deteriora. Exactamente, porque eso es lo que sucede. Tú vas a restaurar algo que se ha envejecido y esa relación comienza a envejecerse. Y al decir envejecerse, quiere decir que comienza a perder ese brillo, comienza a perder como que ese fuego, si es que estamos hablando del matrimonio, comienza a perderse esas relaciones, ya de repente se le da más importancia a otras cosas que a lo que es realmente importante, de repente ya comenzamos a perder ciertas cosas, ¿no? Nos volvemos impacientes, nos volvemos personas que preferimos estar afuera en la calle que en la familia, comenzamos a prescindir aún de cosas porque ya no las vemos como tan importantes como lo era al principio. Entonces debemos hacer esa pregunta de diagnóstico y que esto nos lleve a pensar en qué momento cambió mi motivación, porque de repente ahora, ¿por qué estás casado? Ah, bueno, porque me toca. ¿O por qué estás casado? Porque lo hago por mis hijos. ¿No es cierto? Porque si me separo, ellos son los que van a sufrir. ¿Por qué sigues con esa persona? No, porque me toca y me da pena decirle que no. Entonces, es como que ya
entramos en un punto de sobrevivencia. No estoy sobreviviendo a la relación, estoy sobreviviendo en el matrimonio, estoy sobreviviendo, ¿no es cierto? Y ya hemos perdido como esa pasión en el corazón. Entonces, debemos hacernos esta pregunta porque definitivamente, pues Dios quiere que seamos restauradores de casas. Sin embargo, es importante que entendamos que si queremos justamente ser esos restauradores, debemos ver en nuestro corazón cuál ha sido nuestra motivación en este tiempo, ¿no? Excelente, yo creo que eso que acabas de compartir es tan importante, como lo dijiste, algunos tienen un buen principio, pero sea que comenzaron a estudiar, a trabajar o que se casaron o que ya tienen los bebés y al principio todo es hermoso y todo es bonito, pero en el transcurso del tiempo de repente hay dificultades, adversidades y la gente pierde como el objetivo, pierde el enfoque, ¿verdad? De por qué tomó esa decisión de repente, porque comenzó una relación, se casó y entran en esa rutina y entran de repente en esa rutina y ya hacen las cosas como tú le dijiste porque me toca, ¿no? Y ya no lo hacen porque aman, ya no lo hacen porque están apasionados, ¿verdad? Eso nos hace recordar lo que habla Apocalipsis 2, ¿no? Que quizá hemos dejado ese primer amor y qué importante es que cada uno de nosotros podamos meditar, ser sinceros con nosotros mismos, como tú lo dijiste, nuestro corazón es engañoso, que podemos creer que estamos haciendo bien las cosas, pero qué importante es poder evaluarnos y decirle, Señor, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo están mis motivaciones? Eso es un punto muy importante de partida. Y perdóname que te corte allí, también considero que es importante, ahora que lo estás mencionando, considero que es importante que todos podamos de repente retomar algunos sueños que hemos dejado. Por ejemplo, de repente me he acostumbrado a sencillamente, o me he resignado, mejor dicho, creo que esa es la palabra, me he resignado, que mis padres no van a venir a los pies de Cristo. He orado tanto tiempo, no he visto respuesta y me he resignado. O que mi esposo no va a cambiar, me he resignado. Entonces, creo que también es tiempo de poder retomar esos sueños, de no perder la esperanza, de seguir orando, pero también trabajando, ¿no es cierto? Porque algo que es importante, como dije al principio, es que sí, necesitamos paciencia para poder restaurar, pero también necesitamos esforzarnos. Porque si al inicio en el matrimonio uno se esforzaba por hacerle la vida a las 1000 maravillas al esposo, ¿por qué dejaste de hacerlo? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué ya no lo haces? Entonces necesitamos volver a retomar, volver a esforzarnos, volver a soñar y creer de que Dios lo puede hacer. De repente, por X y Y motivos, no sucedió antes, pero que no haya sucedido antes no significa que no va a suceder hoy. Y eso es importante que lo entendamos porque finalmente esa es la fe, ¿no? Esa es la fe. Amén. Así que si tú estás aprendiendo en esta noche y sabes que Dios te está hablando, escribe ahí en los comentarios, yo voy a retomar mis sueños, voy a volver a soñar, en pocas palabras, voy a volver a soñar con mi familia restaurada, con mis padres que vengan a los caminos de Dios. No dejes de soñar porque las promesas que Dios nos ha dado y que están en la palabra son sí y amén. Él prometió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y no debemos movernos de esa promesa. Amén. Bueno, y vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta para hacer ese diagnóstico, ¿verdad? De cómo estamos nosotros personalmente, nuestro hogar, nuestra familia. Esta pregunta es, ¿qué estás permitiendo? Esta es una palabra que va a confrontarnos de pronto. ¿Qué estamos permitiendo en nuestras propias vidas? ¿Qué estamos permitiendo en nuestro hogar? Porque quizá pasan los años, hay dificultades, hay cosas buenos, tiempos malos, pero hay algo que debemos ser muy cuidadosos en qué cosas permitimos que se desarrollen en nuestro hogar. La Biblia es muy clara. Cuando nos dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, 23, dice que todas las cosas no son lícitas, pero que no todo nos conviene. Entonces, este versículo nos debe llevar a analizar, ¿verdad? Hacer un alto y que tú puedas decir, ¿qué he permitido en mi hogar?
de repente los matrimonios permitieron en el hogar que ya no haya esa comunicación. No me importa discutir, de repente hubo una discusión y ¿sabes qué? Ya no le voy a hablar 2 horas, pero se acostumbraron tanto a eso que ya esas 2 horas pasaron a 1 día, 2 días, 1 semana, y es triste, pero esto sucede. Esto sucede, que hay personas que viven en la misma casa pero no se hablan, no hay comunicación, ¿verdad? Y tristemente, ¿por qué? Porque todo esto lo perciben los hijos, sean pequeños. Muchos dicen, no, son pequeñitos, no se dan cuenta. Por supuesto que se dan cuenta, sea que tus hijos sean adolescentes o jóvenes, ¿verdad? Debemos tener cuidado y en este tiempo decirle Espíritu Santo, muéstrame, ¿no? ¿Qué cosas hemos permitido en nuestro hogar? ¿Qué cosas que no son buenas? De repente esto nos habla también de colocar esos principios, ¿verdad? ¿Cuántos hogares hay, Daniel, que no tienen principios? De repente ya no hay el principio en el hogar de orar juntos, no hay un altar familiar, no hay un momento de estudiar juntos la palabra, no hay límites. Algo que yo leía muy importante aquí en el book de Células era que decía, cuando uno corrige, ¿no? Corrige a los hijos, cuando uno le dice esto se debe hacer, esto no se debe hacer, cuando uno como matrimonio se coloca esos principios y dice, como matrimonio vamos a permitir esto, sí, pero esto no. Cuando a los hijos, sean jóvenes, adolescentes, le decimos esto está permitido en esta casa y esto no está permitido. Al hacer eso estamos colocando ¿qué? Límites. ¿Límites para qué? Para que nuestro hogar sea protegido. Estamos colocando límites ¿para qué? Para que nuestros hijos puedan saber qué es bueno, qué es malo, qué les conviene y qué no les conviene, porque como dice aquí la Biblia, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces es importante que como padres, aún como jóvenes, podamos hacer un alto y decir qué he permitido en mi vida. Quizá lo que estoy haciendo no está agradando a Dios, y no solamente eso que no agrada a Dios, sino que no es bueno para mí, no es beneficioso para mí. Entonces es importante que podamos pensar y decir lo que estoy haciendo y lo que he permitido, lo que veo, lo que escucho, las conversaciones que tengo, ¿son beneficiosas para mí? ¿Verdad? Esas conversaciones de repente que tienen en el trabajo, ¿no? Los esposos, ¿no? Con compañeros del trabajo que quizá no son cristianos, no tienen sus mismos principios, pero ¿será que es beneficioso ciertas cosas que comparten? Los jóvenes, ¿será que esa amistad tan íntima que tienes con algún joven o jovencita será beneficiosa para ti? Es importante que podamos evaluar eso en este tiempo, y para poder restaurar también es importante que así, por ejemplo, como aquella persona que quiere restaurar su salud, debe comenzar, ¿por qué? Por alimentarse de una manera saludable. Aquel matrimonio que quiere restaurar su matrimonio debe comenzar por hacer un alto y decir, no es beneficioso estas cosas para mí, voy a hacer un alto, voy a cortar con todo aquello que no me es beneficioso. Sí, es verdad, totalmente lo que tú has dicho, perdón, es totalmente cierto. Y es más, de repente quisiera ir un poquito más allá, porque la Biblia, el principio de la Biblia que nos enseña es que debemos ponernos de acuerdo. Y hay que ponernos de acuerdo en diferentes niveles. El primer nivel yo creo que es que hay que ponernos de acuerdo con uno mismo, porque a veces uno tiende continuamente a sabotearse a sí mismo. Entonces uno quiere ser diferente, uno comienza el año haciendo la declaración, este año va a ser diferente, este año voy a tomar decisiones en mi vida, este año voy a empezar, y algunos dicen, no, este año voy a empezar el gimnasio, este año voy a comer menos, este año voy a estudiar más, este año, y comenzamos a hacer diferentes declaraciones de lo que queremos ver y ser en este año, pero a veces comenzamos a permitir pequeñas cosas, y siempre me acuerdo lo que dice la Biblia, así como la mosca en el perfume de un buen perfumista hace que se pierda, que se pudre y que comience, a oler mal, de la misma manera podemos tomar grandes decisiones, porque a veces el problema no es siempre la decisión que tú tomas, sino el problema es que tú perseveres. Como Benny Hinn dijo en una oportunidad, el problema no es que tú comiences, sino que tú termines, ¿no? Y a veces eso es lo que nos cuesta terminar
lo que hemos empezado, ¿no? Nos cuesta terminar y es por eso que dejamos las cosas a medias. Lo que la Biblia habla de que comenzamos a claudicar en ese propósito y empezamos a divagar en el propósito de Dios, o caemos en la procrastinación que comenzamos a dejar para otro momento, ¿no? Ya lo hago y ese ya lo hago, como tú dices, pasaron los días, los meses, los años y al final nunca lo hicimos y terminamos peor que antes. Y también hay que ponernos de acuerdo con nuestro cónyuge, porque a veces uno de los problemas es que, y nos molestamos por esto, es que queremos que el cónyuge piense igual a nosotros. Entonces, si el cónyuge no piensa igual, nos molestamos, nos enfurecemos, nos enojamos, y es ahí donde muchas veces comienzan las discusiones, las peleas, pero la Biblia no nos pide que pensemos igual, pero sí que nos pongamos de acuerdo, porque ponernos de acuerdo demanda de nosotros, pues muchas veces morir a uno mismo, y eso es lo que la Biblia quiere, que podamos morir. A haber ocasiones en que le va a tocar a uno ceder, al otro ceder, pero hay que ponernos de acuerdo, y también hay que ponernos de acuerdo con los demás, ¿no? Porque siempre se habla de que Dios es un Dios integral y Él nos levanta como líderes para la sociedad, y es cierto, pero hay que ponernos de acuerdo, hay que aprender también a ponernos en los zapatos de las personas. Jesús dijo, ¿y cómo conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos? Que se amen los unos a los otros. Él no dijo que los conocerán por grandes predicaciones, por enseñanzas profundas de la Biblia, por adoraciones extravagantes. No, Él dijo, el mundo sabrá que ustedes son mis discípulos porque se amen los unos a los otros. Entonces, cuando hablamos de la pregunta, ¿qué estás permitiendo?, es como tú dijiste, hay que hacer también ese autoanálisis y pensar, Señor, ¿cuáles son esos puntos ciegos en mi vida? Porque a veces somos bien fáciles para señalar a otros y pensamos que otros son el problema, pero muchas veces yo soy el problema. Jesús dijo, antes de fijarte en la paja del ojo de tu hermano, fíjate, y voy a decirlo de esta manera, en el troncazo muchas veces que hay en el tuyo, ¿no? Porque a veces somos fáciles para señalar, somos fáciles para acusar, somos fáciles para enmarcar el problema, pero a veces lo que más nos cuesta es reconocer que estamos mal. Y yo creo que eso es lo importante, porque si no, nos justificamos, ¿no? Como el pecado de Adán y Eva, que se justificaron. Entonces, yo creo que si nosotros nos justificamos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Creo que es importante reconocer, y creo que para lograr eso hay que humillarse a uno mismo y ser confrontado o ir a la confrontación, pero finalmente saber de que esto no es para que yo quede en vergüenza o para que me humillen o para que digan, ah, sí, tú te equivocaste, no, sino que creo que finalmente esto sucede y Dios lo permite también para que podamos resolver los problemas y sobre todo madurar y cambiar, ¿no? Wow, poderoso todo aquello que has compartido, y aún ahí, si tú has estado aprendiendo, coloca ahí, me voy a poner de acuerdo. Qué importante es ponerse de acuerdo en los principios de la casa, del hogar, de todo, amén. Y bueno, el último punto, compártenos acerca de este último punto. Bueno, la verdad he hablado bastante antes, he hablado bastante, pero sí el tercer punto, que es la tercera pregunta de diagnóstico, ¿no? La primera era, ¿por qué haces las cosas?, que nos hablaba más de la motivación. Lo segundo es, ¿qué estás permitiendo? Y lo tercero es, ¿quién es el más necesitado? Yo creo que aquí es importante y creo que para poder entenderlo así muy rápidamente podemos tomar como ejemplo la parábola del buen samaritano, que este hombre que fue por estos que intentaron robarlo y le robaron y lo dejaron moribundo junto al camino, ¿no es cierto?, de camino a Jericó, y la Biblia dice que pasó primero un sacerdote y lo vio y pasó de largo. Luego pasó el levita, lo vio y pasó de largo. Pero finalmente pasó un samaritano y lo vio y tuvo compasión de él. Y Jesús preguntó y dijo, ¿quién de los tres fue verdaderamente el prójimo?, ¿no? Entonces, algo que es importante es de que muchas veces tomamos esa actitud. Muchas veces vemos que hay un problema en el matrimonio, vemos que hay un problema con los hijos, vemos que hay problemas
aún si de repente estás en la etapa de noviazgo y vemos que hay problemas o aún cualquier otro tipo de problema y no hacemos nada. Es como que nos hacemos de la vista gorda o creemos que el tiempo va a sanar o va a solucionar las cosas, y es una mentira, porque para poder solucionar algo hay que confrontarlo, sino que el problema es que a veces le huimos a la confrontación o no nos gusta, ¿no es cierto? O no nos gusta que nos digan que estamos mal también. Y la Biblia dice que el justo me corrija, me hará un favor, ¿no? Y mejor es verdad manifiesto, reprensión manifiesta, como dice la palabra, que amor oculto, ¿no? Entonces, porque yo creo que a nadie le gusta que le estén dando por la espalda o que hablen mal a espaldas de uno, sino que nos digan las cosas. Y si de repente nos duele o nos molesta, creo que está bien, porque si no nos incomoda, pues también cómo vamos a cambiar, ¿no? Entonces, esto lo digo porque justamente el sacerdote y el levita vieron, porque la Biblia dice que observaron y pasaron de largo. Necesidad y pasaron de largo. Exactamente. ¿Y cuántos de nosotros estamos pasando de largo? ¿Me dejo entender? O sencillamente nos enfrascamos en la oración y simplemente oramos, pero no está la parte de la acción. La Biblia nos enseña que hay que orar, pero también hay que hacer. Y eso también tiene que ver con nuestro testimonio, porque a veces oramos, Señor, trae a mi esposo, pero muchas mujeres tratan mal al esposo. Me dejo entender, o Señor, cambia a mi esposa, y la tratamos pues como cualquier cosa. O a los hijos. O a los hijos inclusive. ¿Cuántos hijos no quieren saber nada de Dios o de la iglesia porque ven el ejemplo de sus padres? Un mal testimonio. Exacto. Siempre recuerdo lo que leí en un libro cuando San Francisco de Asís dijo: predica intempestivamente, pero solo cuando sea necesario abre tu boca. Yo creo que ese es el verdadero desafío de todos, porque nuestra vida habla más que 1000 palabras juntas, ¿no? Entonces, es como que poder analizar si hay una necesidad, porque de repente en mi familia yo estoy que lloro y hay gente en mi familia que tiene más problemas o mayores problemas que uno. Entonces, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Me voy a pasar la vida llorando? ¿Me voy a pasar la vida en autocompasión? ¿Me voy a pasar la vida criticando, señalando el problema? Simplemente viendo y pasando de largo, o voy a comenzar también a tomar acción. Claro, primero orando, porque la intercesión es lo que va a abrir los cielos y lo que va a traer ese favor de parte de Dios, pero también con mis acciones que hago. Porque Jesús, y termino con esto, Jesús me encantaba cada vez que Él sanaba o cada vez que Él perdonaba pecados o liberaba las vidas de demonios, Él decía: ve y no peques más. ¿No es cierto? Entonces, ese es el arrepentimiento. Ok, entonces si antes mentía, pues no lo voy a hacer más. Si antes discutía con mi esposa, pues voy a ceder más. Si antes inclusive hasta podía pelear e irme a las manos, pues voy a comenzar a tener dominio propio. Si antes de repente era un mal padre, una mala madre y no tenía paciencia y paraba jaloneando o paraba gritándole a mis hijos, pues voy a tener dominio propio también. Voy a comenzar a tener más paciencia. Porque eso es lo que dijo Jesús. ¿Y cómo conocer el mundo? Que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. Y lo digo porque en el mundo hay gente que puede tener más empatía que uno. ¿Me dejo entender? Es por eso que muchos jóvenes prefieren estar más en la calle que en su casa, porque encuentran más empatía con sus amigos que con sus propios padres o aún sus hermanos. Lo mismo la esposa o el esposo, prefieren estar con los amigos porque quizá no, es que mi amigo sí me entiende. Entonces comienzan a haber esposos que comienzan a tener mejores amigas y comienzan a haber mujeres que comienzan a tener mejores amigos. ¿Me dejo entender? Pero todo esto podría solucionarse si verdaderamente comenzamos a ser empáticos con los demás, comenzamos a cambiar. Si lo hacía, pues ya no lo voy a hacer más, y comenzamos no ser esquivos del problema, sino confrontamos el problema y buscamos suplir esa necesidad. Amén. Qué poderoso todo lo que has compartido. Yo me he estado aprendiendo acá. Sí, así que si yo estaba recibiendo de parte de Dios, sé que tú también lo has hecho. Y ser restauradores de casas, ser restauradores de nuestros hogares, es tomarnos un tiempo e ir a esos pequeños detalles, aquellas personas que son los que quizá tienen más necesidad. Y no hay mejor medicina que si uno está enfermo, uno está con alguna situación emocional, no hay mejor medicina que acercarse e ir y ayudar a aquellos que quizá están
aún en una situación mucho peor que la nuestra. Así que queremos animarte en esta hora, que puedas tomarte ese tiempo en tu hogar y decir quiénes necesitan ayuda aquí. Quizá es ese hijo que necesita ser escuchado, quizá es esa esposa que quizá está muy afanada pero que necesita ser escuchada, o ese esposo que necesita una palabra de ánimo porque de repente está preocupado porque hay deudas que pagar, porque hay alquileres, hay servicios que pagar. Qué importante es detenernos para poder ver quizá cuál es el problema, la dificultad, y determinar qué, ponernos de acuerdo y qué, restaurar. Así que, ¿qué les parece si oramos en este momento? Amén. Amén. Yo sé que hay mucha necesidad, pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy me pongo de acuerdo con el pastor Daniel, Señor, y oramos, Señor, por cada persona que hoy está aquí conectada, por aquellos que escucharán este mensaje, Señor. Oramos para que ellos puedan, Señor, evaluar sus vidas, analizarse, Señor, y puedan hacer, Señor, un alto, Señor, para ver cuáles son sus motivaciones, Señor, cuáles son las intenciones de su corazón, para ver, Señor, quizá qué cosas han permitido en su vida, en su hogar, Señor, quizá cosas incorrectas, pero que hoy hagan un alto, Señor, y puedan determinar, Señor, hacer las cosas correctas, que puedan hacer un alto hoy, Señor, y puedan ver cuál es aquella persona que quizá que está en tanta necesidad, quizá sea un hijo, un niño, un hijo adolescente o joven, o quizás sea el cónyuge, Señor, pero que hoy determinemos ponernos de acuerdo, Señor, para restaurar nuestros hogares. Tu palabra, tú nos has dicho, Señor, en tu palabra, Señor, que nosotros, Señor, y nuestras generaciones, nuestros descendientes, Señor, de generación en generación, tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas antes intransitables. Hoy declaramos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí somos restauradores, Señor, de hogares, restauradores de vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Y bueno, también queremos dirigirnos a los nuevos. Si tú hoy nos has mirado por primera vez, alguien te pasó este enlace y te conectaste a esta, llamémosle de esa manera, como célula virtual, ¿no es cierto? Pues queremos hoy decirte que hay esperanza para tu vida, que lo que tú nos has escuchado hablar también puede suceder en tu casa, que tú puedes también levantarte, como Sonia dijo, como esa restauradora o ese restaurador de su casa, de su hogar, de su matrimonio, de su propia vida. Entonces me gustaría que hagamos una oración muy rápida donde podamos decirle al Señor: Señor, ahora sé ese salvador de mi vida y quiero que tú puedas guiarme. Así que te voy a invitar que cierres tus ojos y que puedas repetir fuerte esta oración donde tú te encuentres. Dile: querido Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Creo que Él murió en la cruz y resucitó al tercer día. Gracias porque hoy tú perdonas mis pecados y me das una nueva vida. Te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Si hiciste esta oración, comunícate o contáctate con aquel que te envió el link, o si no, también escríbenos a través de nuestras redes sociales y gustosamente nos vamos a estar contactando contigo. Tú eres muy importante para nosotros y nuevamente Dios te ha llamado a ser un restaurador de casas. Wow, qué tremendo tema hemos compartido en esta noche, así que te animamos ahí que se lo envíes. Si vistes que algún amigo, discípulo o familiar no se conectó, pues envíaselo para que lo pueda escuchar. Y bueno, preciosa iglesia, nos vemos este fin de semana. Jóvenes, nos vemos este sábado en Somos Uno, y los domingos en nuestras 3 reuniones familiares a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y al mediodía. Los esperamos. No vengan solos, vengan con toda su célula, porque vamos a tener tiempos muy especiales. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y el tip de la semana es: ponte de acuerdo.
Y ponernos de acuerdo es no pensar necesariamente de la misma manera, sino es ceder y en pro de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero es importante, primero, ponernos de acuerdo con Dios y su palabra. Segundo, con uno mismo, ya sabes, no te boicotees. Y tercero, es también ponernos de acuerdo si somos casados con nuestro cónyuge, nuestros hijos, y si somos solteros con nuestros padres, y finalmente con los demás. Exacto, ese fue el tip de la semana, ponlo en práctica. Y a todos amigos, nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Dios les bendiga. Un abrazo. Bye.